¿Cómo están, estimados alumnos? Bienvenidos a la semana número 4. Hoy vamos a hacer un repaso de los 3 últimos temas que hemos venido desarrollando en este tercer trimestre. Recordemos que en el primer tema hemos hablado sobre las guerras civiles, ¿no? Que fueron las disputas por el poder político y los intereses económicos entre los conquistadores. Esta guerra se inicia entre los años 1537 y 1554. Ahora, la primera guerra civil fue entre Pizarro y Almagro. ¿Cuál fue la causa, no? Las causas que motivaron el enfrentamiento entre don Francisco Pizarro y don Diego de Almagro? Se habla de la causa principal, la posición del Cusco, asimismo el fracaso de la expedición de Almagro a Chile. Recordemos que el rey Carlos V, rey de España, en 1534 divide los territorios, ¿no?, conquistados en 2 gobernaciones. Nueva Castilla, que se la va a conceder a don Francisco Pizarro, y desde lo que es la parte del río Santiago del Ecuador, 200 millas, hasta el sur de Chincha, y a partir de aquí del sur de Chincha hasta 200 millas al sur de Chile, la gobernación de Nueva Toledo, que le va a corresponder a don Diego de Almagro. El problema radicaba en que no se sabía con precisión a qué gobernación pertenecía el Cusco. Por lo tanto, entonces, es la posición del Cusco como la causa principal del enfrentamiento entre estos 2 gobernadores. El enfrentamiento se va a iniciar entonces en la llamada Batalla de las Salinas, que se lleva a cabo el 6 de abril de 1538. Aquí se van a enfrentar las tropas de Hernando y Gonzalo Pizarro contra Diego de Almagro. Finalmente, quienes van a vencer en la Batalla de Salinas, ¿no?, van a ser los pizarristas. A Diego de Almagro va a ser derrotado en la Batalla de Salinas, va a ser capturado y ejecutado el 18 de julio de 1538. Ante esto, don Diego de Almagro deja un hijo llamado Diego de Almagro el Mozo, ¿no? Juran venganza entonces los almagristas, por lo tanto preparan, ¿no?, la muerte de don Francisco Pizarro. Entonces un grupo de almagristas, encabezados por Diego de Almagro el Mozo y Juan de Rada, le van a dar muerte a don Francisco Pizarro, el 26 de junio de 1541. Hasta aquí, en este enfrentamiento, han muerto los 2 principales líderes de la conquista o de la invasión al Perú. Después de ello, ¿no?, viene entonces otra segunda guerra, la llamada Guerra Civil, entre Almagro el Mozo y Vaca de Castro. Recordemos que la corona española, al enterarse de la situación, de lo que estaba ocurriendo en el Perú, pues decide enviar, ¿no?, a un gobernador, a Cristóbal Vaca de Castro, y lo envía como en calidad de juez, en calidad de un comisionado, ¿no?, para gobernar el Perú. Sin embargo, Almagro el Mozo, quien se había nominado como gobernador del Perú, va a enfrentar a Cristóbal Vaca de Castro. Ambos ejércitos, ¿no?, se van a enfrentar en la llamada Batalla de Chupas, que era en Ayacucho. ¿Cuándo sucede esto? El 16 de noviembre de 1542, cerca de Huamanga. Se enfrentan los almagristas y las fuerzas que van a ser leales al rey, lideradas por Cristóbal Vaca de Castro. Vaca de Castro y sus hombres van a derrotar a los almagristas. Almagro el Mozo huyó al Cusco, pero finalmente fue tomado prisionero, fue capturado y ejecutado. Entonces, Almagro el Mozo es derrotado en la batalla de Chupas. Después hay otro segundo momento de enfrentamiento entre los españoles, va a ser la llamada Guerra de los Encomenderos. Es una rebelión producida
por los encomenderos españoles contra la corona española, en protesta de lo que es la aplicación o la promulgación de las nuevas leyes de Indias. Entonces, la causa principal de la guerra entre los encomenderos fue la aplicación de las nuevas leyes de Indias. Es decir, el 20 de noviembre de 1542 se promulgan estas nuevas leyes de Indias. Y estas nuevas leyes de Indias, ¿no?, suprimen el carácter perpetuo de las encomiendas. Por lo tanto, los españoles encomenderos van a ser los más afectados con estas nuevas leyes, ¿no? Presentan resistencia a estas nuevas leyes, ¿no? Y es así, entonces, también que el rey de España, al promulgar las nuevas leyes, también va a crear lo que se llama el virreinato del Perú. Y para ello va a elegir un virrey como su representante, siendo el primer virrey don Blasco Núñez de Vela. Y va a enviar a Blasco Núñez de Vela para aplicar estas nuevas leyes. Los encomenderos van a elegir a un líder, ¿no?, a don Gonzalo Pizarro. Gonzalo Pizarro va a representar a los encomenderos. Cuando el rey viene con la mejor disposición a implementar las nuevas leyes de Indias, los encomenderos lo ven como un enemigo y deciden enfrentarse entonces al virrey. Gonzalo Pizarro entonces se opone y forma un ejército, ¿no?, como representante de los encomenderos. El enfrentamiento se va a dar en la llamada batalla de Añaquito. ¿Cuándo sucedió esto? Un 18 de enero de 1546. El enfrentamiento entre el virrey Blasco Núñez de Vela y don Gonzalo Pizarro. Finaliza la batalla con el triunfo finalmente del líder de los encomenderos, don Gonzalo Pizarro. El virrey es capturado y es ejecutado en el mismo campo de batalla. Entonces, en la batalla de Añaquito va a ser vencido el virrey Blasco Núñez de Vela. Y después hay otro momento, aparece un líder, defensor y leal al virrey y a la corona española, don Diego Centeno, quien va a organizar un ejército para enfrentarse a Gonzalo Pizarro. Quien sale a combatirlo aquí va a ser Francisco Carvajal, que es un enviado de Gonzalo Pizarro, ¿no? Diego Centeno va a ser derrotado, ¿no?, por Francisco de Carvajal en la batalla de La Guarina. Esto sucede un 20 de octubre de 1547. Ante esta situación, entonces, el rey de España, enterado de la rebelión, nombra un sacerdote llamado don Pedro de la Gasca, con el título de presidente de la Real Audiencia y como pacificador del Perú. Viene con la mejor disposición al Perú, pero sin embargo le declara la guerra y finalmente a Gonzalo Pizarro va a ser derrotado por el ejército de la Gasca en la batalla de Jaquiguana. Batalla de Jaquiguana el 9 de abril de 1548. Entonces, la Gasca derrota a las fuerzas de Gonzalo Pizarro. Bueno, entonces la Gasca, tras su victoria, Pedro de la Gasca elimina las gobernaciones de Nueva Castilla, de Nueva Toledo, también redistribuye las encomiendas existentes en el Perú, pero aparentemente la Gasca no pudo satisfacer del todo a sus leales, lo que va a generar nuevos descontentos, ¿no?, y esta vez entre los leales a la corona. Es así que sucede otro momento, ¿no?, un último momento de sublevación, el levantamiento de don Hernández de Girón contra ya la Audiencia de Lima, porque la Gasca decidió retornar a España en 1550 y deja en el gobierno a la Audiencia de Lima. ¿Cuál fue la causa que va a dictar el enfrentamiento, ¿no? La Audiencia de Lima pues había ordenado la retasa de las encomiendas, ¿no? Prohibió además, es decir, quiere decir que suprimir el servicio personal de indios.
y además la mala repartición de las encomiendas había hecho que había hecho don Pedro de la Gasca, esto va a provocar la rebelión de don Hernández de Girón. Es así entonces los hechos que suceden, es que Hernández de Girón en mayo de 1554, en los enfrentamientos, derrotó a don Alonso de Alvarado, ¿no? ¿En qué batalla? En la batalla de Chuquinga. En la batalla de Chuquinga. Luego va a haber otro enfrentamiento en la llamada batalla de Pucará, ¿no? Aquí en esta batalla, Pablo Meneses, ¿no?, vence a Hernández de Girón. Este, de alguna manera, va a ser tomado prisionero, preso y ejecutado. Entonces, este es el último momento de las llamadas guerras civiles entre los invasores. Es así entonces que hemos dicho que las guerras civiles, ¿no?, entre los invasores trae como consecuencia no solo la desaparición de los más importantes líderes de la conquista, sino también la creación del virreinato del Perú. Entonces, una de las consecuencias de las guerras civiles entre los españoles es la creación del virreinato del Perú. ¿Cuándo fue creado el virreinato del Perú? Fue creado por Real Cédula, donde en Barcelona, por el rey Carlos V o Carlos I, un 20 de noviembre de 1542, siendo el primer virrey don Blasco Núñez de Vega. Bueno, y en cuanto a la extensión del territorio del virreinato del Perú, vemos aquí en este mapa, recordemos que el virreinato del Perú, al momento de su creación, es decir, entre los siglos XVI y XVII, abarcaba desde lo que es Panamá hasta la Tierra del Fuego, ¿no?, a excepción de los dominios, hemos dicho, de Portugal y Venezuela. Para una mejor administración, también dijimos de que fue dividido en 7 audiencias, ¿no? Audiencia de Panamá, de Santa Fe, de Quito, audiencia de Lima, audiencia de Charcas, audiencia de Chile, audiencia de Buenos Aires. Y en 1787 se crea la audiencia del Cusco. Sin embargo, ya en el siglo XVIII, siglo XIX, debido a la creación de 2 nuevos virreinatos, el virreinato del Perú del siglo XVIII y XIX va a ser, digamos, queda así, dividido, entonces reducido y dividido en 8 intendencias, ¿no? La intendencia de Trujillo, de Tarma, de Lima, de Huancavelica, de Huamanga, de Cusco, de Puno y Arequipa. Luego hemos empezado a hablar sobre la organización política. Cuando hablamos de la organización política ya es hablar de las instituciones o de las autoridades que gobernaron España y sus colonias. Las llamadas autoridades que gobernaron desde España son las llamadas metropolitanas o peninsulares. Gobiernan desde España el rey y el Real Consejo y Supremo Consejo de Indias. El rey, ¿cuál es la función del rey? Hemos dicho que el rey es la máxima autoridad de España y de sus colonias. Era una monarquía absoluta, una monarquía hereditaria, despótica, ¿no? Fueron 10 los reyes que gobernaron América en los 3 siglos de coloniaje, ¿no? 2 las dinastías, la llamada dinastía de Habsburgo, la dinastía de los Borbones. Y como máxima autoridad, entonces el rey, ¿no?, como tiene el poder absoluto, significaba que solo le tenía que rendir cuentas al Dios. Y el Consejo de Indios, o el Real Supremo Consejo de Indios, gobernaba pues América en reemplazo del rey. Además también tenía funciones de nombrar virreyes y otros funcionarios que eran sometidos a lo que se llama el juicio de residencia. Asimismo también daba leyes. También tenía función religiosa, es decir, nombraba autoridades eclesiásticas en virtud del derecho del regio patronato, es decir, la autorización del Papa que autorizaba al rey y autorizaba también al Consejo de Indios para poder elegir las autoridades religiosas como son los obispos, los arzobispos. Bien, estimados alumnos, hasta aquí es donde nos hemos quedado en el repaso también, y en las próximas sesiones ya vamos a continuar desarrollando con lo que es el virreinato del Perú, ya lo que es
la parte de autoridades locales.